¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas? Hoy estoy grabando el clip número 16 de las reflexiones en tiempo de cuarentena. En esta oportunidad voy a hablar de la madre ausente. Recordemos que estamos en una seguida de la historia del hijo pródigo. Como les había dicho en los anteriores, es una historia muy corta que menciona a un hijo que deja su casa, le pide la herencia a su padre y decide ir a otra provincia donde lo malgasta todo. Al final, después de que ha desperdiciado todo un hombre lo lleva a trabajar dándole alimento a los cerdos, él desea incluso comer de esas algarrobas que comen los cerdos y se da cuenta, recapacita, vuelve en sí, dice el texto, y regresa donde su padre, quien lo está esperando ansiosamente con los brazos abiertos, y al verlo a lo lejos se sale corriendo hacia donde viene su hijo para abrazarlo, besarlo, ponerle un anillo, vestirlo y hacer una fiesta. Debido a esto, como lo dijimos el día de ayer, se enoja a su hermano, sale todo su resentimiento y todo lo que sentía incluso contra su propio padre y se lo hace notar. Y hoy estamos hablando en esa misma línea, pero vamos a hablar de la madre ausente. Ahora, si nosotros preguntamos por qué la madre ausente si no aparece en ningún lado, aunque no está en el texto, quiero hacer algunas cosas, algunas menciones de las mamás del tiempo antiguo de la Biblia. La mayoría de las mujeres, cuando tenían entre los 13, 14 años, 12, 14 años por ahí, cuando les venía la primera menstruación, las mujeres ya eran sujetas para darlas en matrimonio. Porque las mujeres solamente eran vistas como personas para tener hijos, eso era todo. Por lo tanto, una muchachita de 12, 13 años, digamos que 13 años, se daba en matrimonio apenas le venía su periodo para empezar a tener hijos. Y iban teniendo hijos cada año y medio, aproximadamente, máximo 2 años. Por lo tanto, una mujer que llegaba a los 30 años podía llegar a esa edad y ya tener unos 14 hijos, 12 hijos. Eso era lo que tenían como expectativa las mujeres de esos tiempos, las mujeres de los tiempos bíblicos. Por eso es que usted ve en la Biblia que se le llama a las mujeres que llegaban a edad muy, muy adulta, básicamente a las mujeres estériles. ¿Por qué? Porque las mujeres casi siempre morían por problemas del parto. Entonces, la edad promedio de una mujer oscilaba entre los 30 y los 40 años. A esto le sumamos también que no podían estudiar por el tipo de cultura que había. Las únicas que estudiaban eran o las mujeres muy ricas o las prostitutas. Estudiaban y aprendían a leer. No era que estudiaban de todo, sino que aprendían a leer. Entonces estas mujeres lo que hacían era trabajar, mantener hijos, porque básicamente estas mujeres era la expectativa que tenían de nada más tener hijos y eso era todo lo que les esperaba. Por eso cuando María le viene el ángel y le dice que ella va a quedar embarazada, ella se sorprende, pero aparte de que se sorprende y pregunta que cómo va a ser esto si ella no ha conocido varón, el ángel le hace saber que es a través del Espíritu Santo y ella humildemente acepta esta situación. Aunque podía ocasionarle un gran problema a ella, debido a que sus expectativas de vida eran esas también para ella, las mismas expectativas que tendría cualquier mujer judía de la época. Así que no quiero profundizar en el mensaje acerca de la vida de María, pero sí quería tocar ese punto, que esas eran sus expectativas y pasó de ser de una mujer ordinaria a ser una mujer extraordinaria por el hecho de que Dios la había escogido para que tuviera nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en el hijo pródigo, básicamente, o en la parábola del hijo pródigo, que ya hemos aprendido que habían dos hijos que estaban en problemas, el uno por rebeldía y el otro por resentimiento, no vemos a la madre por ningún lado. Entendiendo este concepto, entendiendo lo que acabo de decir, recordemos que es una historia imaginaria para enseñar una verdad espiritual. Pero aún así, en esa misma historia imaginaria,
podemos agarrar y sacar algunas conclusiones, aunque sean nuestras conclusiones, pero que nos pueden ayudar en nuestra enseñanza. Y una de esas conclusiones es que la madre probablemente no estaba, ya sea por estar físicamente ahí, lo cual es improbable, debido a que las mujeres eran unas mujeres sujetas que se quedaban bajo el cuidado de su casa y bajo el cuidado de sus hijos. Entonces no podemos decir que ella haya abandonado a su familia dentro de esta historia imaginaria, vuelvo a repetir, que enseña una verdad espiritual. Pero sí podemos decir que había muerto, entonces sus hijos habían quedado solos. Cuando alguien de la casa, como en este caso la mujer tan importante en el cuidado de la hacienda, porque eso sí tenían las mujeres de la época, la mayoría de las mujeres, por no decir casi que todas, eran las que daban la cara en la hacienda, en las casas, porque en eso el hombre le confiaba absolutamente todo a la mujer en cuanto a la dirección de las finanzas y en cuanto a la dirección de todo lo que era la parte económica y administrativa del lugar. Mientras ellos se iban a trabajar afuera, la mujer se hacía cargo de eso y de los hijos. Si una mujer está ausente, si ella había muerto y no estaba ahí, entonces eso podría llevarnos a nosotros a pensar que todo recayó sobre el hijo mayor, toda la asistencia, todas las preocupaciones, todo lo que tuviera que hacer con la hacienda y su papá estar trabajando, entonces él tuvo que hacerse cargo de la familia, en este caso del hijo menor, porque el texto dice que tenía 2 hijos. Cuando eso sucede, casi siempre en la familia se recarga mucho no solo el trabajo en la persona que viene y toma la posición del que está siendo ausente, ya sea el papá o ya sea la mamá o ya sea una persona que es autoridad en la casa. Cuando eso sucede y se recarga eso, por lo general las personas se empiezan a sentir frustradas. Las hermanas, ejemplo, que se hacen cargo de las hermanitas menores, o los hermanos que se hacen cargo de los hermanitos menores, terminan frustrándose. Y de ahí es que quería mencionar esto de la mujer ausente o de la esposa ausente o de la madre ausente. Cuando yo presento esto de esta manera, por favor entiéndase que no estoy diciendo que es el texto bíblico, solamente que es una enseñanza práctica que nos puede traer a nosotros a meditar un poco, a reflexionar un poco de este escenario. ¿Y por qué sabemos también que la mamá no estaba? Bueno, porque la conducta normal de las madres es ir a buscar a los hijos, es de ver cómo los asisten. O sea, la mamá es muy difícil que tenga una conducta como la que tuvo ese padre, aunque amoroso y misericordioso, dejó que su hijo se fuera y experimentara los errores por su propia cuenta. Las madres no son así. Las madres, ellas tratan de evitarle a los hijos que se golpeen, tratan de evitarle que tengan sufrimientos, tratan de evitarle que aprendan por su propia cuenta, que tengan sus propias experiencias de vida con el fin de que crezcan. Bueno, este Padre misericordioso del cual vamos a hablar mañana, dejó que su hijo se fuera, su hijo experimentó, se equivocó, se arrepintió en los errores que cometió, regresó y el Padre lo recibe. Así que la madre ausente básicamente nos permite a nosotros lograr ver en un entorno justamente eso, que si ella hubiera estado, lo más probable es que le dice al papá que lo vaya a buscar, o ella lo hubiera ido a buscar, o hubiera hecho todo lo posible para hacer que este hijo regresara. La enseñanza de hoy, esa es la idea. La idea es reflexionar un poquito sobre lo que pasaba en esa casa del hijo pródigo, para ponernos a nosotros de boca para mañana y aprender mañana de lo que es el Padre misericordioso, que justamente ese es el nombre que debería llevar la parábola, porque el énfasis de toda la parábola no son los hijos, el énfasis de toda la parábola es el Padre, porque es el que nos va a arrojar a nosotros la conducta de Dios que tiene hacia nosotros. No solo eso, terminaremos con la enseñanza de 2 pueblos, porque justamente estos 2 hijos también representan a 2 pueblos que estaban en las manos de Dios o están en las manos de Dios y por ahora están separados, y Dios quiere unir a esos 2 pueblos. Eso lo veremos ya en nuestra lección del viernes, y el sábado estaremos hablando de las algarrobas, o lo que Dios puso en mi corazón en cuanto a la expresión que dice el verso 16
de este capítulo 15 de Lucas, donde dice: y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Estas algarrobas nos van a arrojar a nosotros una información que nos va a permitir a nosotros ampliar nuestro conocimiento alrededor de esa parábola. Yo les doy muchas gracias, bendiciones, y que estén disfrutando cada uno de estos clips que tenemos en el día a día. Esta semana estamos alrededor de esta parábola y posteriormente les estaré anunciando las parábolas que van a seguir para poder seguir nosotros disfrutando de estas reflexiones en tiempo de cuarentena. Bendiciones y muchas gracias.